Muy buenos días, estimados participantes de la asignatura o cátedra de soberanía. La semana pasada tuvimos el primer conversatorio, hablamos sobre instituciones políticas y constitucionales y enfocamos algo sobre lo que es la institucionalidad. El Estado absoluto es simple y un Estado constitucional complejo. Hablamos sobre las teorías del derecho constitucional, hablamos también sobre algunas actividades que tienen que ver con la sociedad, cómo está compuesta la ciudad con una cantidad de instituciones. Para nadie es un secreto que tocar de instituciones es como tocar la familia. La familia está compuesta por una gran institución, el hogar, por supuesto, está compuesto por una institución que se llama la familia, que está responsabilidades divididas entre un padre y una madre. Habrá algunas excepciones donde muchas veces la madre hace las veces de padre y madre, y muchas veces también hay padres que hacen las veces de madre y padre, por cuestiones que están por suceder y que sucede, pero cada quien asume la responsabilidad de un rol. En este caso, cuando hablamos de instituciones, tenemos que enfocar hoy que tenemos la segunda actividad. Como les dije, va a ser asincrónica porque vamos a dejar todo grabado y ustedes pues van a cumplir con su trabajo ya en las fechas señaladas y en un máximo no menor, perdón, de 6 páginas van a poder enviarlo a mi correo o al correo a la plataforma de la universidad. Cualquier pregunta, cualquier premura que tengan, por favor se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp, por cuanto no voy a estar acá en el territorio nacional, voy a salir a partir de mañana para el extranjero y entonces pues voy a dejar instalada la segunda y tercera actividad. Con esto concluimos esta asignatura. Entonces, estamos hablando igualmente de lo que es las instituciones y llama poderosamente la atención la parte investigativa que uno hace y cuando habla del Estado constitucional, democrático, liberal y su sistematización de lo que debe ser el derecho como tal y que es el soporte fundamental de las instituciones. ¿Esto qué suele pasar? El Estado está compuesto por un sinnúmero de instituciones que conforman la responsabilidad del gobernante de turno. Tenemos instituciones, cuando hablamos del Ministerio de Educación, pero es una institución perteneciente aquí al Estado. El Ministerio de Salud es una institución perteneciente aquí al Estado. El Ministerio de la Defensa, institución perteneciente al Estado. Y toda esa cantidad de instituciones, pues dependen del Poder Ejecutivo, en gran parte. Porque es el que hace la gerencia, el que administra, el que lleva todo, y a su vez está dividido en el Poder Judicial, en el Poder en la institución del poder municipal, instituciones del poder de los estados, así sucesivamente se van divirtuando en diferentes instituciones y mini instituciones. Cuando digo mini instituciones, tenemos el caso de la Contraloría General de la República, que es una institución que vela y debe velar por todo el cumplimiento de las normativas y del heraldo público que se gasta el dinero, y existe otra institución que es la Contraloría Estatal y existe la Constitución Municipal, la Contraloría Municipal, perdón, que a su vez son las que hacen toda la investigación del heraldo público y mandan esa información hasta que llega a la Contraloría de la República. Si esto funcionara a la profesión, pues estaríamos exentos de haber corrupción, de haber desvío de dinero y una cantidad de situaciones que suceden. Pero resulta que eso como que no se cumple. Existe a la vista pública el nepotismo, que no es nada más sino que un funcionario público de administración pública, valiéndose del cargo, pues conecta a sus mismos familiares a ocupar otros cargos dentro del mismo departamento que él está o otro departamento, que es específico, bueno, por ejemplo, en el Poder Judicial, donde un magistrado, pues de repente puede tener su esposa, sus hijos, trabajando en determinados tribunales de la República. En la Fiscalía también suele suceder. Entonces, la pregunta es la siguiente: allí hay un delito penal. Un delito penal. ¿Y dónde está el poder moral para investigar eso? Entonces, ¿qué pasa allí? Se está vulnerando la institucionalidad, se está vulnerando el Estado de Derecho y hay un vacío del cumplimiento de las normas. Entonces se vuelve aquello una disconformidad de la sociedad viendo cómo están administrándose las instituciones gubernamentales. Existen instituciones a nivel internacional que llevan un control previo de las institucionalidades. Y cuando uno comienza a profundizar en determinado tema que tiene la oportunidad y que el destino le depara, uno poder intercambiar criterios con algunas personas de un nivel académico, como el caso de ustedes que son maestrantes y algunos quizás tendrán ya también doctorado, pues uno tiene que profundizar en el punto de la investigación y verificar
dónde estamos nosotros como Estado y dónde están los demás estados, para ver dónde tenemos el vacío o la preocupación que tenemos que tratar de subsanar, o por lo menos debemos conocerla para poder dialogar en determinado momento, sin caer en aspectos políticos de clero, raza, color, distinción, por nada de eso, sino simplemente desde el punto de vista académico. Y en eso, pues, me he enfrascado muchas veces en estudiar, y como hablo de institucionalismos, instituciones públicas, privadas, entonces las instituciones públicas nuestras, pues, el Estado como tal, en el marco de institucionalidad, presenta determinados deterioros. Existe, supuestamente, se dice que son 184 países del globo terráqueo legalmente reconocidos, y Venezuela ocupa el puesto 183 en el deterioro de las instituciones. Solamente superamos a Corea del Norte, que eso pues es ya otra tela que cortar y hay que dialogar. En el campo inflacionario, que depende de la creación de la institucionalidad económica de un país, ocupamos el último lugar, conjuntamente con Zimbabue. Entonces, cuando vemos todas estas situaciones, vemos también cómo en el Poder Judicial se regula por una cantidad de normativas jurídicas, y donde se dice que existen 473 leyes y ocupamos el último lugar en el cumplimiento de la norma. Y lo compartimos conjuntamente con el Congo. Entonces, cuando vamos a hablar de institucionalidad, vemos que tenemos una descomposición social del punto de vista administrativo y gerencial. Y que esto es única y exclusivamente por el mal manejo de las instituciones, por aquel foco contaminante que empieza desde el nepotismo, que es colocar familiares muchas veces en determinados cargos sin tomar en cuenta la preparación intelectual, académica, cultural y científica y tecnológica de los que lo van a ocupar. Que en pocas palabras quiere decir ocupar altos cargos sin tener estudios competentes para ocupar los mismos, pero que va a ser hora que lleve un apellido de determinada persona. Nuestra institucionalidad, antiguamente, unos años atrás, funcionaba diferente. Y entonces, cuando vemos la situación actual, pues nos llama a la reflexión, ¿no? Y lo que está a la vista no necesita anteojos, dice un sabio proverbio. No necesita anteojos porque ve la evaluación de nuestra moneda, el signo monetario, y ver el valor adquisitivo que tiene tan devaluado, y que hoy en día, pues, vemos que solamente funciona el dólar y el peso colombiano y el dólar, cuando ya nadie recibe la moneda nacional. Y el poder adquisitivo de las personas que dependen de un salario, dependemos de un salario, pues es muy bajo, y no alcanza absolutamente ni para cubrir siquiera el costo de la cesta básica. Cuando las instituciones no cumplen las funciones para las que están creadas, va generando vacíos y vacíos de poder, vacíos jurídicos, porque se involucra todo en un solo aparato, en este caso en el Poder Ejecutivo, y no permite la independencia de poderes, que es la independencia de cada institución. En la familia existen dos pilares fundamentales de la institución de la familia, que es el padre y la madre, compuesto, por supuesto, cuando hablamos de la familia, como tal, ¿no? De tantas cosas que suceden actualmente, traen con una cantidad de responsabilidades paternales y maternales, que ya le voy a indicar que trae como consecuencia. Entonces, esa institucionalidad familiar son responsabilidades conjuntas
y son roles que cada quien cumple, tanto la madre como el padre. Hoy en día, la era moderna, pues la madre cumple un rol también trabajando y el papá un rol trabajando y entre ambos ayudan. Pero tienen allí una responsabilidad moral, ética, que es el caminar, el conducir a sus hijos para que mañana sean hombres y mujeres probos y dignos de la sociedad. Ese cumplimiento normativo de esa institución que se denomina familia. Vemos también con bastante preocupación cómo hay algunas familias que existen una total descomposición y pues, es muy difícil que aquella cantidad de personas que dependen de esa columna, de ese par de fuerte hombre, ese hombre y esa mujer, pues ese grupo familiar, pues vayan a ser mañana, pasó mañana, personas pruebas honestas y de buen comportamiento y buena moral y costumbre. Va a ser muy difícil. Sin embargo, hay algunos que también con mucho sacrificio logran salir adelante y ser alguien en la vida. ¿Qué nos trae como reflexión esto? Que es la descomposición de la familia. Cuando vamos al punto filosófico, que nos trasladamos a la Grecia o al Imperio Romano, podemos simplemente observar aquellas instituciones, aquellas edificaciones que fueron hechas con unas columnas y que a pesar de la inclemencia todavía perduran en el tiempo. Aquellas columnas fueron sólidas. Esas son las columnas que tiene que tener la institución. Pero para que esto funcione debe estar enmarcado dentro de algo que se llama democracia. Entre algo que se denomina autonomía de los poderes. Que no es sino simplemente que cada quien tenga la autonomía de actuar y de sancionar de acuerdo a su investidura a otra institución que no esté cumpliendo a cabalidad para la cual está asignada. Las instituciones de la fuerza pública, desde cumplir un rol, están para garantizar la seguridad y la paz de todos los ciudadanos y combatir el delito. Pero llama poderosamente la atención que no todos, por supuesto, que hay personas muy insignes, de mucha valía y mucha moralidad en estas instituciones, pero hay unos grupos determinados de personas que ensucian el agua cristalina, como decía aquel célebre escritor vallecaucano colombiano, que escribió aquella célebre novela de Simplemente María por Isaac, que decía en un proverbio, decía, el agua es cristalina hasta que el puerco la ensucia. Se refería, cuando hablaba del puerco la ensucia, al hombre, y el agua cristalina a aquella muchacha de buenos principios y que muchas veces era seducida y violada o engañada por determinada persona con otros instintos y ensuciaba esa agua cristalina. Entonces, yéndonos un poco a la literatura de Dolores Isaac, pues vemos simplemente que esas instituciones pues están siendo manchadas porque están siendo turbias, porque hay un grupo de zagaletones, de vagabundos, de delincuentes que las han penetrado y que por aquel cuento de que la institución no paga lo suficiente, entonces creen tener derecho a convertirse en unos corruptos y en unos vagabundos de oficio y ser unos matraqueros y estar montando alcabales en cualquier parte y estar acosando a los ciudadanos del buen vivir y querer estar pidiendo dádivas donde quiera que se instale una alcabala pública. Es decir, el permiso y sin seguir las señaléticas que indican el Ministerio de Relaciones Interiores para tal fin. Entonces, ese detrimento de esas instituciones pues no trae más sino el descontento, la gente no está conforme con el funcionar del Estado como tal. Y esas relaciones que hice anteriormente de la parte inflacionaria, que es galopante, y que compartimos con ese país llamado Zimbabue, pues simplemente nos llama a la reflexión. No hace mucho existía en nuestro continente, existía un país
que eran lastimosamente ocupados los últimos lugares en el mundo, en todo, que era Haití. Cuando estuvo bajo la dictadura del Duvalier, porque era un país que pertenecía a Francia, y después de la independencia y esto que sucedió, porque era un solo conglomerado entre Haití y República Dominicana, pues se abrieron las dos repúblicas y se constituyeron la República Dominicana parte de Haití, aparte de Haití, pues fue prácticamente la ovejita negra, que es el reparto de ese territorio, y sufrió muchas atropellos, violación de derechos humanos y todo. Pero vemos con buenos ojos, por mi parte, cómo va evolucionando y veo con tanta tristeza cómo nosotros vamos a conseguir. Y esto no es más, sino simplemente el detrimento de la institución. La convivencia política en el siglo XX, el constitucionalismo liberal fue contestado por el socialismo de inspiración marxista, leninista, sobre todo a partir del año de 1917, por esa fecha, existió un control del poder en la antigua Rusia, zarista, y a la formación de la Unión Soviética en décadas posteriores al fascismo y el nacionalismo. Es así como otros regímenes dictatoriales con mayor o menor vocación totalitaria fueron tomando asentamientos en diferentes partes del globo terráqueo y se convirtieron en países dictatoriales de violación de los derechos humanos y del buen vivir y de la paz que debería tener todo ciudadano donde está viviendo o donde llegó a vivir, y que está enmarcado dentro de las constituciones de cada país, porque independientemente que existan las constituciones, hay algunos estados que tienen la monarquía, porque aún todavía mantienen aquel legado de reyes. Pero las constituciones son muy claras, son muy precisas, son muy diáfanas, donde enseñan y regulan el comportamiento de la soberanía y el comportamiento del jefe de Estado, en este caso el presidente o el premier, que haga las veces de un ministro, de guiar la parte ejecutiva de ese Estado. Sin embargo, en los estados dictatoriales, pues, aquello se impuso y se constituyó la Unión Soviética, un conglomerado de muchos países, y que posteriormente vino la división de aquella cantidad de países luego de que se dio con Gorbachov la ruptura de aquella hegemonía comunista socialista inspirada por el marxismo y el leninismo, que en nada había servido. Y vino el ingreso de la tecnología y el mundo de las marcas, McDonald's, Coca-Cola, llegando Rusia a ser el país de mayor asentamiento de McDonald's en el mundo. Fue la evolución. Sin embargo, pareciera que existen algunos gobernantes que llegan allí a esos poderes nuevamente de conducir un país luego de ser electos supuestamente democráticamente y dando cumplimiento al sufragio como debe ser, y que debe ser controlado por un consejo que lleve el control de esos votos, o llámese como se llame, y toman la investidura de presidente de determinado estado, de gerente de ese estado. Y entonces pareciera que vuelve a desempolvar aquellos viejos textos y a traer teorías arcaicas y obsoletas para inspirarse en un marxismo y un leninismo que nunca sirvió ni servirá para nada, y se encuadran allí en un discurso obsoleto y arcaico, y pretenden engañar, y lo logran,
mentes de determinadas personas. Permisito. Y aquel detrimento a la mentalidad solamente permite algo, que es un discurso de repartir las riquezas, de llevarle al necesitado, de colocar al humilde o al empleador, al empleado contra el empleador. Y como decían Mr. Crutcher, premier del Reino Unido, cuando se ataca a la pequeña y mediana empresa y se pretende convertir a la misma como una vaca lechera, se lleva a la destrucción de un país porque se atenta contra la economía. Y nada más claro que eso. Por eso siempre el aparato productor de los empresarios de esas instituciones que existen a nivel mundial, que agrupa a los empresarios, trae como consecuencia el desarrollo, la riqueza de un país. Aquellos campos industriales, aquel desarrollo agrícola, que tiene que ver nada más que la Federación Campesina, aquellos sindicatos que siempre buscan el beneficio de determinadas personas, y por eso me llama la reflexión aquel presidente polaco de Lech Walesa, que fue aquel hombre insigne, sindicalista que llegó a ser presidente de la República de Polonia y la sacó a un nivel esperanzador y de riquezas y de buen desarrollo. Y que no buscó la destrucción como puede decir un sindicalista, no, buscó el desarrollo de la clase obrera. Entonces las instituciones están para cumplir funciones que vayan única y exclusivamente en beneficio de la sociedad. Y que cumpliendo esas instituciones de beneficio de la sociedad no se cumple sino solamente lo que está establecido como norma constitucional, y que es velar por los derechos de todas las personas nacidas o que habiten dentro de ese territorio. Porque esos derechos constitucionales son de fiel cumplimiento y el ser humano tiene derechos constitucionales que el Estado debe garantizarle, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al desarrollo, el derecho a una vida digna, el derecho a no pasar hambruna, no pasar necesidades. Cuando esto se vulnera, trae como consecuencia el éxodo de la gente que busca cómo salir y cómo deambular caminantes, si hace el camino al altar, como decía aquel célebre cantante, compositor, Joan Manuel Serrat. Y muchas veces vemos cómo algunas personas deambulan por carreteras de diferentes países y van simplemente con una mochila llena de esperanza caminando y escuchando el ladrido de aquellos perros, y como decía Don Quijote, deja Sancho que los perros ladren, continuemos con el camino. Y esos emigrantes caminan y caminan y caminan y caminan a ver dónde pueden llegar. Muchas veces llegando a otro sitio donde también son marginados, son despreciados y son señalados. Pero ¿acaso habrá culpa de que esas instituciones de ese país de donde salen sean ellos culpables de la mala administración y de la corrupción que golpea y golpea y golpea, como decía el Grupo Madera en Venezuela hace muchos años, golpea y golpea y golpea para ningún beneficio de sus connacionales? Llama bastante poderosamente la atención, y por eso esta clase de instituciones públicas están enmarcadas dentro de la Constitución y como tal tiene que cumplirse a cabalidad todo lo que está establecido en la norma constitucional. Pero hay países donde pareciera que esa norma constitucional es una letra muerta, simplemente es un papel que se hizo allí como para llenar ciertos requisitos y dar cumplimiento a la teoría de Keynes, que hablaba que la Constitución, la pirámide de Keynes en Constitución y en más leyes orgánicas y decretos y toda esa cantidad de cositas que se van haciendo allí después la norma constitucional hacia abajo, y que solamente al lado se pone el cumplimiento de los tratados internacionales que son supraconstitucionales, porque hasta eso se vulnera también por los estados. Y cuando vemos el éxodo de esa gente que deambula por diferentes caminos verdes o por caminos viables,
buscando un refugio para otro país. Vemos también cómo esos países también le vulneran el derecho al refugiado, que está suscrito en los tratados de Viena y que tienen que ser de fiel cumplimiento, y que están suscritos en los tratados de la Constitución Internacional, suscritos por el San Francisco en el año de 1947, y que quien nadie los cumpla, nadie los cumple, que son maltratados y son vejados, viéndose actualmente inclusive cómo personas son asesinadas por personas de mala intención, como el caso que salió hace poco en Estados Unidos, de un grupo de compatriotas que ya habían logrado ser admitidos en Estados Unidos en sus condiciones de migrantes, como llegaron después de pasado penurias para llegar hasta allí, y ya le habían pedido su certificación para poder ir a determinados sitios y estaba esperando un transporte que lo llevara al aeropuerto y una persona invistió contra ellos y causó la muerte. Y otros quedaron malheridos, maltrechos. Vemos también cómo personas en las montañas pierden la vida atravesando ríos, atravesando infinidad de clemencias naturales. ¿Por qué? Únicamente buscando un futuro mejor. Porque las instituciones parecieran que están allí, pero están y siguen allí, pero siguen en beneficio de un grupo de personas que se han tomado aquello como si fuera una parcela privada para su propio beneficio. Entonces todo esto no es nomás, sino un populismo, un autoritarismo y un fundamentalismo para vivir a expensas de una nación, vulnerando instituciones que van en deterioro de todos sus ciudadanos, y de esta manera se vulneran las instituciones públicas. En el siglo XX, el constitucionalismo liberal fue desafiado por el socialismo marxista, el fascismo, la dictadura varias del siglo XXI lo es por el populismo y autoritarismo y fundamentalismo de algunos gobernantes. El Estado constitucional de derecho es un proceso histórico. Es un sistema constitucional que se forma con la promulgación de una constitución. Esta es la oportunidad, pero esa formación requiere un desarrollo cuyo progreso dependerá de su capacidad para superar obstáculos, para vencer dificultades o sobrevenidas y para adaptarse a condiciones cambiantes. ¿Qué quiere decir esto? Las constituciones se hacen para poder cumplir a cabalidad el respeto, la paz, la tranquilidad y no vulnerabilidad de los derechos humanos. Para que a través de la constitución se venzan dificultades y se puedan obtener cambios importantes dentro de la sociedad. Y que no es más sino que una buena institución pueda hacer tratados internacionales con otros países porque se cumple el régimen constitucional, el derecho constitucional interno, se cumple a través de las normativas de la existencia de esas instituciones, para que esas instituciones cumplan a cabalidad y sean bien vistas en otros países. Pero ¿qué pasa? Que cuando las constituciones no cumplen, cuando las instituciones no cumplen a cabalidad lo enmarcado dentro de la norma constitucional, pues trae como consecuencia nada menos y nada más que es el detrimento, oígase bien, de la institución y la mala valoración que se pueda dar a esa institución a nivel internacional. Y que no trae más, sino consecuencia, el bloqueo que puede existir en determinado momento, porque resulta que las personas que regulan aquel país, que gerencian aquel país, no están cumpliendo a cabalidad con las normas constitucionales establecidas dentro de la Carta Magna. Estoy mirando acá la hora porque estoy enmarcado en determinadas horas y no tengo sino 40 minutos para dar este tema. Tema muy importante, muy apasionante, que le quita a uno mucho tiempo y que uno quisiera poder disfrutar siquiera de unas 2, 3 horas de conversatorio, pero eso no se puede hacer. Pero sí, de repente, al regreso de mi viaje, dentro de 4 meses que regreso yo mediante, me gustaría de repente poderme reunir con algunos de ustedes que son participantes de esta bonita cátedra
de gobernabilidad y tener un encuentro de intercambio de ideas. Que yo siempre denomino esos encuentros lluvia de ideas, ¿no? Porque qué bonito es que cada quien pueda aportar, aportar, aportar. De repente aportamos y aportamos, pero vemos que no vamos a hacer nada, pero sí hacemos algo. Hacemos algo porque por lo menos, sin son de críticas, sino por son de buscar un futuro, un progreso, podamos discernir determinados temas de estos y que alguien, pues, mañana, pues, o mañana se escuche. Que una vez lo hicimos nosotros en un foro. Y los foros casualmente son para eso. Pero foros buenos, no foros para estar hablando de política y estar haciendo promesas y estar ofreciendo puentes donde no existen ríos y ríos que ni siquiera pueden llegar en una montaña en una subida de 3.000, 4.000 metros, entonces sacarlo de la parte baja para que el río vaya subiendo, como impulsado con una bomba de alta presión, una loquera. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado, que se ha vulnerado el Estado de Derecho constitucional y viene permitiendo la creación de una cantidad de cosas que solamente van en detrimento del país. Recordemos lo antes afirmado, que es lo que hablaba de la Constitución. Por eso la cuestión es un concepto polémico, del cual encontraremos múltiples versiones, como es natural al hablar de partes políticas y jurídicas. Encontraremos apellidos o adjetivos que la enderezan y se presentan dilémicas, constituciones jurídicas o reales, constituciones materiales y formales y empíricas o ideales. Yo tuve la oportunidad de dar una conferencia para una universidad de Ecuador y hablaba sobre el derecho penal y la Constitución. Una conferencia casi como de, yo diría como de 45 minutos. Y yo tocaba el tema de la parte penal como una institución de la aplicación del derecho penal y de la Constitución como la institución, la carta magna de cada país. Y pareciera, recordando a aquel célebre también actor mexicano, Mario Moreno Cantinflas, decía en algunas oportunidades de sus películas, en esos términos cantinfléricos que él manejaba, decía que qué triste estudiar tanto para ni siquiera poder discutir leyes cuando las leyes son discutidas y aprobadas por personas que no conocen las leyes, como medio trabalengua. Qué triste estudiar leyes para ni siquiera poder constituir leyes, pero las leyes son aprobadas y discutidas por personas que ni siquiera saben lo que es la ley, ni han estudiado leyes. Pues así es la cosa. Esa institución de algunos países que se llaman congresos, Congreso de la República, Senado de la República, Asamblea Nacional, Constituyente, determinados nombres que les dan, pues muchas veces están integradas por otras personas que llegan allí por el voto popular, o muchas veces porque son entubados para llegar con aquella figura que se utiliza del nombre de lista y que queda entubado, va fijo. Permite llegar a esa institución, que es una institución proba de personas dignas, de ser los constitucionalistas, los senadores, los diputados de la República. Aprobar leyes y a crear leyes. Pero muchas veces uno ve que esa institución se convierte simplemente en la presencia de marcas de ropa, corbatas finas, buenos relojes y un pasear de un sinnúmero de derroche de dinero. Aquellas camionetas de lujo cuando llegan, aquella cantidad de escoltas, y vemos a aquel profesional que dignamente y humildemente logró sacar un título esperando que pase la buceta, o caminando a la inclemencia del sol o de la lluvia para ir a cumplir su labor profesional. ¿Habrá derecho a ese nepotismo, a ese derroche, a esa corrupción, cuando esa persona que ocupe esa curul ni siquiera tiene un título, pero resulta que es el legislador que aprueba la ley? Entonces llega un vacío dentro de esta institución. ¿Y quién regula esto? Pues la sociedad misma debe regular que existe comportamiento y que existe cumplimiento de la norma. Smith distingue los conceptos absolutos, relativos y positivos e ideales. La tipología clásicamente aceptada la presente en tres conceptos
normativos de la Constitución, que son el histórico, el tradicional y el socialista. ¿Cuál es la relación normativa? La relación normativa que queda de la Constitución es cumplir nada más y nada menos que las normas que están enmarcadas dentro de la Constitución. Queda atrás el poder personal, la arbitrariedad, la deslegitimación. Es constitucional aquel ordenamiento que reúne dos condiciones garantistas de los derechos humanos y establece plenamente la división de poderes. Qué importante aparte que yo estoy analizando acá. Y dice muy claro, lo voy a volver a repetir, obedece a la idea de racionalizar la política de modo de planificarla. La soberanía pasa del rey a la Constitución. Queda atrás, pues, el poder personal, la arbitrariedad es legitimada, es deslegitimada. Es constitucional, es aquel ordenamiento personal que reúne dos condiciones. La primera es fundamental, garantizar los derechos humanos que están enmarcados dentro de las normas y que nacen junto con uno, son derechos naturales que tiene todo ser humano. Y establece fundamentalmente la división de poderes. Existiendo división de poderes, existe la aplicación de las normas constitucionales, existe el desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico, social de todo país. ¿Por qué en algunos países de la Comunidad Europea y en muchas otras partes viven holgadamente y se cumple toda cabalidad? Pues que existe solamente el cumplimiento de la norma constitucional. ¿Y por qué en algunos países no hacen sino hacer cárcel y cárcel y una cantidad de hacinamientos de una cantidad de personas que tienen que ser sancionadas por vulnerar el derecho? Algunas por vulnerar, otras que ni siquiera lo vulneran, porque también están presas. Porque el Estado de Derecho permite aquello que se llama el descontento, la creación de la delincuencia, la prostitución, porque las instituciones no cumplen la cabalidad, el buen cumplimiento de la norma constitucional para el desarrollo de sus cohabitantes. Diferencia del poder constituyente, sea originario o derivado del poder constituido. No pretende la perpetuidad dentro del poder. Eso era el poder constituyente, que siempre se habla y se vocifera, pero pareciera mentira que es como una canción para enamorar y después se queda allí y no cumple con nada, ¿no? Robson y Jefferson escriben contra una constitución irrevocable, aunque los modos formales y modificaciones constitucionales suelen ser por especial más exigentes que el de las reformas legales. ¿Qué quiere decir esto? Una constitución no puede ser perpetua tampoco. Las constituciones tienen que ser modificadas de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la evolución. Porque las nuevas tecnologías, las nuevas evoluciones que está viviendo la humanidad actualmente, pues genera también hacer algunos cambios que vayan en beneficio de la colectividad y no tampoco hacer cambios para un beneficio de un entorno político. Algo que me llama poderosamente la atención es aquella institucionalidad que guarda relación con las representaciones diplomáticas de un país. Y la representación diplomática, las valijas diplomáticas, los pasaportes diplomáticos son dados a determinadas personas que forman parte de aquel concepto que están regulados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país para que cumplan esas funciones. En algunos países, pues, le conceden pasaporte diplomático a cualquiera y lo invisten con una investidura diplomática que no tiene ninguna relación de ser, inclusive personas que ni siquiera nacieron en territorio de donde está saliendo ese famoso pasaporte, pero que existe allí. ¿Por qué? Porque está vulnerándose una institución y se convierte simplemente en una destrucción de la Constitución y de la institución solamente para prebendas de un grupo que llegó al poder y que se encasilla allí, que no debería ser. Señores, con esto pues voy a dar punto final a la segunda clase. Ahorita, en horas de la tarde, pues ahorita más tarde daré inicio a la tercera actividad, que es bastante, trae un poquito más de lo que es las instituciones. Y yo pues quisiera terminar esta con algo que tengo por aquí escrito.
Y se trata de que hay del modelo histórico tradicional. El modelo racional normativo con el liberalismo puede decirse que es histórico, tradicional, y lo hace conservatista. Es la historia convertida en la ley mediante la evolución, la tradición y la adaptación. Por eso deseo que la ley tiene que ser evolutiva de acuerdo a la tradición y de acuerdo a la adaptación de los cambios que van sucediendo. Eso se llama un cambio histórico, evolutivo, de acuerdo a la tradición y a la adaptación del sistema, dando origen a un buen uso, a unas buenas costumbres y a un buen complemento donde no se pueda prevalecer algo solamente obsoleto y arcaico. Tenemos que estar siempre a la vanguardia de la inteligencia humana, no admitiendo tanto racismo, sino yendo a la capacidad de las personas y adaptándonos a la evolución de la era actual. Eso las cuestiones también tienen que ser analizadas y tienen que ser estudiadas. Y cuando existe fallo, pues le corresponderá a esos famosos que hemos hablado anteriormente, desgraciadamente no capaces de hacer constituciones, hacer leyes, pero son los que están puestos allí, porque como decía también, hoy como que me ha dado por estar nombrando una cantidad de personas, ¿no? Había un célebre compositor que, que falleció, cantautor, Facundo Cabrales. Facundo Cabrales decía que los países iberoamericanos tienen los gobernantes que se merecen, porque resulta que esos pueblos, la gente de esos pueblos compran solamente periódicos para darle el uso de limpiarse, porque es que cuando se lee, el pueblo se culturiza. Cuando se lee, el pueblo entiende. Y cuando se comienza a leer, el pueblo va evolucionando. Pero si usted no lee, desgraciadamente no entiende qué está pasando en el acontecer mundial. Entonces le invito pues a la reflexión de la lectura, le invito a presentar un trabajo de maestrantes no menor de 6 páginas sobre todo lo que yo he tocado y sobre lo que ustedes pueden colocar. Recuerden que yo simplemente soy un conversador y le llevo a usted algunas ideas para que ustedes puedan profundizar en el cambio. He hablado de una cantidad de personas allí, he mencionado a otras personas, he hablado de literatura, he hablado de filosofía, he hablado de columnas, he hablado de una cantidad de cuestiones y he hablado hasta de términos cantinfléricos para que ustedes vayan tomando apuntes y vayan haciendo un trabajo y yo sé que les va a gustar hacerlo porque hay mucho material para poder dialogar sobre el mismo. Y lo que ustedes escriban va a ser una lluvia de ideas. Analicen lo que yo dije, analicen lo que ustedes pudieron captar y plásmenlo en un papel en mínimo 6 páginas. Yo creo que si lo hacen por amor, con pasión, puede sacar no 6, sino muchísimas páginas más. Un gran abrazo, que el gran creador del universo le guíe sus pasos. Para mí es un placer haber llevado esta segunda actividad. Ahora más tarde estaré la tercera actividad. Con esto haremos cierre del complemento de la cátedra de soberanía. Bueno, muchísimas gracias.